sea, a mí siempre me ha gustado el video, el audiovisual. Desde que me regalaron un VH, ¿tú te acuerdas? Porque tú tuviste VH. Yo veo producción, así lo veo como el Ministerio de Audiovisuales de la Iglesia, pero Luz Visión es el Ministerio de Audiovisuales cristiano, vamos a ponerle del país. Pues cuando ocurre la explosión del Hotel Saratoga, se perdió muchísima parte de la historia, que ahora es que se empieza a regar por diferentes partes de Cuba. Él lo vio, a él le gustó, y él dijo, ay, voy a incluirlo aquí. El mayor problema que nosotros tenemos acá es que la iglesia generalmente se centra en otras responsabilidades locales de iglesia, entonces no se dan cuenta que en los medios audiovisuales, las plataformas de las redes sociales pueden ser algo que lleve el mensaje más lejos. Así es que conversamos. Bendiciones, familia, una vez más en este espacio de podcast Conversamos, y en esta ocasión estamos con uno de los capítulos más prometedores. Estábamos esperando este momento como cosa buena, porque tenemos a mi lado, tenemos a nuestro lado, a un gran amigo, a nuestro queridísimo abuelo del audiovisual cristiano en Cuba, David Espinosa. David Espinosa, un aplauso para David, caballero. Gracias. Estamos en este lugar. Nos obligaron aquí, nos están maltratando acá. Mira esto, los dos, Abraham. No es que es la final de la Champions. Vestido de Madrid aquí. Ya uno aquí viene todo cristiano. Esta gente viene todo Messi. No es fácil. Nosotros venimos así porque realmente, bueno, para el que no lo sabe, David es fan de Barcelona. Él es barcelonista. Por desgracia. Papá de Madrid de toda la vida. Ya está, ¿me entiendes? Y bueno, de alguna manera lo tenemos aquí con nosotros. Hoy vamos a conversar con él. Yo cuando dije que es uno de los capítulos más prometedores, no lo dije jugando, creo que es real. Y me puse como meta y como reto que si este capítulo llega en menos de una semana, más de 1000 vistas, vamos a tener a David mucho tiempo con nosotros. Vamos a tener un programa cada 3 con David. No llegue, señor. Y vamos Vamos a explotar. y vamos a sacarle. Vamos a hacer unos programas especiales con David donde vamos a aprender muchísimo y también vamos a divertirnos. ¿Por qué no? Nos vamos a divertir con el papá. ¿Con el papá o el abuelo? ¿Te consideras el padre del audiovisual cristiano o el abuelo? No. Yo me considero el silotano. El silotano. Pues es que tú le dices abuelo a todo el mundo. Y tú no te das cuenta que el abuelo eres tú. Eso para sentirse hoy, claro. Mira, entonces, está hablando de 1000 vistas. O sea, quiere que tenga 1000 vistas. Tú quieres que llegue a 1000 vistas. Que Abraham se quite la gorra en un podcast. No, ese se quite la gorra y ya. Al millón de vistas. Y vamos a descubrir la verdad del tatuaje oculto en la mollera de Abraham. Ya está. David Espinosa. David Espinosa, ¿cuándo empezaste a trabajar en el audiovisual cristiano? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos en este camino? Yo soy súper que malo para los números. Súper que ultra que malo. O sea, no sé exactamente la fecha, pero sí sé que más de 20 años por ahí. O sea, hace más de 20 años. ¿Qué edad tú tienes entonces, David? Yo tengo 37. Sí, voy a cumplir 37. Empezaste joven. Entonces empezaste siendo un adolescente prácticamente. Sí, chamaco. Jovencito. ¿Y qué hacías al principio? ¿Qué hiciste? ¿Qué materiales hiciste? A ver, nosotros en la iglesia, o sea, a mí siempre me ha gustado el video, el audiovisual. Yo siempre he sido fan a ver películas y todo eso desde niño. Desde que me regalaron un VH. ¿Tú te acuerdas? Porque tú tuviste VH. Esto ha pasado por todas las etapas. Y VH, beta, todo eso. Ahora, hoy en día tú dices, tú tienes VH y dices, ay, es una enfermedad venérea. No. Un equipo electrodoméstico que teníamos. Y a mí me gustaba mucho el audiovisual. Y entonces en la iglesia, el hijo de pastor y yo, en algún momento, empezamos, o sea, nos hicimos buenos amigos. Y entonces él tenía una camarita de esas
handicam de esas que eran abricierras. Sí. Y entonces se nos ocurrió empezar a hacer sketch o corticos así de obras de teatro y todo así en audiovisual. Y entonces empezamos a filmar, a hacer cositas ahí de la iglesia. Eso fue hace muchísimo. Yo era bien jovencito. O sea, hicimos un teleplay. En aquel momento nos dio por hacer teleplay. El primero que hicimos creo que era uno que se llamaba Impactando sobre las tablas, que era de baloncesto. Después hicimos una serie que se llamaba Flamante. Hicimos varias cosas. Ya, ahí empezamos ahí haciendo cosas para la iglesia audiovisual. Empezamos, al principio era como un juego, porque lo hacíamos con intención de disfrutarlo nosotros, pero después empezamos a darnos cuenta de que podía usarse como una herramienta evangelística. Y entonces empezamos a tomarlo un poco más en serio. Ahí nos llamamos Producciones Siloé por primera vez, porque antes nos llamábamos Telecabar y todo eso, era un proyecto local de la iglesia ahí, con los jóvenes de la iglesia. Y entonces ya empezamos a hacer cosas un poquitico más serias. ¿Y qué significa Siloé y por qué escogiste ese nombre? Sí, a ver, cuando nosotros ya agarramos seriedad de usar los medios audiovisuales para fortalecer la obra de Jesucristo en la vida de otros, yo quería que tuviera algún nombre bíblico que tuviera alguna enseñanza, algún significado. Y Siloé fue el estanque en el cual Jesús sanó al ciego Bartimeo. Fue como el punto final. O sea, Jesucristo pudo haberle dicho al ciego, sé sano ya, y él iba a ver. Sin embargo, Jesús le untó lodo, ustedes se conocen la historia, en los ojos, y después le dijo, ve y lávate en el estanque. Y dice la Biblia que cuando él fue y se lavó, él recuperó la vista. Entonces, esa imagen del ciego lleno de fango y baba de Jesús, porque eso fue saliva y con un fango lo que le metió en los ojos, caminando, buscando el estanque, yo me lo imagino preguntando dónde queda eso, con toda la cara toda llena de fango y todo eso, y sin embargo el estanque fue como la herramienta final que completó el milagro de la vista de este hombre. Entonces, nosotros lo que queríamos, ¿no?, en aquel entonces, y queremos todavía, porque es la meta de nuestro ministerio, es que nosotros podamos ser un recurso que Jesucristo pueda usar para fortalecer la obra, para que alguien que esté ciego, por ejemplo, en este caso, pueda recuperar la vista. Entonces, por ahí fue que nos llamamos Producciones Siloé. Uh-huh. Está muy bien la historia de por qué se llaman. Creo que es un nombre muy estratégico, uh-huh, y que los identifica muy bien. No, y que en aquel momento, o sea, yo creo que para los ministerios cristianos es complicado buscar nombres porque casi todos los nombres están agarrados ya están cogidos. O sea, para mí uno de los nombres más preciosos que hay, por ejemplo, Maná, ya hay un grupo, una agrupación que se llama Maná. Y entonces, y bien famoso. O sea, y era bien difícil, ¿no?, encontrarla, y mira, me encontré con ese, y hasta ahora, o sea, sabemos que ya hay un montón, pero en aquel momento, por lo menos aquí en Cuba... y tampoco hay muchos. Tampoco hay muchos. Vas ahí y no te encuentras demasiado. ¿Y por qué tú crees que Jesús hizo a ese hombre? O sea, ¿por qué tú crees que Jesús, la forma de hacer el milagro fue así? Todo ese proceso con el fango, con la saliva, uh-huh, ir del lugar donde estaba hasta el estanque. Hasta el estanque, buscarlo. De hecho, hay una investigación científica hace poco que se encontró, el estanque. Y hay mucha gente me lo ha mandado y me ha dicho, mira, se encontró. Y o sea, existió y existe todavía porque está ahí. Yo creo que, o sea, evidentemente Jesús, que es Dios, tenía la capacidad y la posibilidad de, si él quería, decirle, sé sano y ya está. Sin embargo, él usó este sitio como recurso final. Ese estanque también tenía una historia, porque de hecho era un estanque que ya venía de años y todo eso. Había incluso algunas personas que creían que en ese estanque tenía como una mitología, tenía una historia ahí. Y que bajaba el ángel. Era que sí, se creía que bajaba un ángel cada cierto tiempo y todo eso. Pero yo creo que más allá de la mitología, Jesús utiliza este lugar como gancho para completar una obra. Un proceso en él. Un proceso en él. Y de hecho, después de esto,
A este hombre incluso se le juzga, se lleva a tribunales y todo eso porque pensaban que era un embustero. Sin embargo, lo conocía todo el mundo, de niño era ciego. Y el estanque fue el que le dio el punto final a la obra. Y yo creo que hay muchas ocasiones donde Dios busca una herramienta o alguien o algo que es lo que le da el toque final a la obra, ¿no? Entonces, él que es Dios pudiendo hacerlo de primera, en ocasiones usa una herramienta o usa una segunda persona o alguien para que sea el que haga el milagro. Y en este caso, en su soberana sabiduría, él quiso que el estanque fuera como el sello, ¿no?, final del milagro. Nosotros nos conocemos precisamente por el tema paquete. Nosotros cuando el paquete empezó, en una ocasión, y será muy bueno en algún momento cuando tengamos a los muchachos del equipo, hablar la historia, una historia muy bonita, ya existía una sección religiosa, no era la sección cristiana. Una sección religiosa donde ahí ponían materiales de todo tipo de religiones. Pero todo mixto ahí. Y dentro de esas carpetas estaba Hora de Sketch, que eran... Era el programa insignia. El programa insignia de aquel momento, más algunas cositas que ya David había puesto y demás. Pero todo estaba ahí bien loco, ¿no? Y hasta que ya, bueno, con el sello Lujisión, un poco más organizado, empecé a organizar un poquito las carpetas y sacarlo evangélico para un lugar. Pero bueno, me faltaba tocar la puerta a personas clave, y dentro de esas personas estaba David. Me acuerdo que llegué a la oficina, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas el primer día que yo te vi? Sí. Porque yo veía a David. No estaba flaquito. David estaba gordito. Él estaba igual. No, pero cuando eso estaba más flaco. Un poquito más flaco. Pero David, un padre que llegué y enseguida me dijo, oye, vamos a unirnos. Vamos a ser como los simuladores. Yo te ayudo. Conectado. Claro. Yo trabajamos, yo te ayudo en tu trabajo y tú me ayudas en el mío, y así hacemos, ¿sabes? Unimos fuerza. Desde un principio David siempre estuvo muy enfocado. Y eso estaba hablando de 15 años atrás ya. Después de eso empecé a poner Hora de Sketch como el programa más importante de la sección. Y también en aquella época había muy poca gente, porque había ministerio audiovisual en algunas iglesias. O sea, yo me acuerdo de la Liga, por ejemplo, siempre ha sido fuerte haciendo audiovisual. Pero era algo más... Local. Exacto, sí. Local. Y entonces lo que sucedía con Producciones Siloé, que también era local también, porque hacíamos las cosas de la iglesia, pero era que además tratábamos de hacer algún programa que fuera específico para jóvenes o algo así. Que en aquel momento no había nadie así que tuviera algún programa así de ese tipo, ¿no? Exacto. En ese momento había es verdad lo que sabía, había muchos ministerios audiovisuales. La Liga tenía uno, los metodistas tenían sus materiales, las asambleas tenían sus materiales. O sea, los metodistas siempre han sido buenos haciendo... Sí, y la Liga. Estaba Sandy Cancino, que independientemente de que Sandy Cancino trabajaba en la Liga, ya tuvo también su ministerio independiente. Golazo Cubano con Héctor lo que hacía era más recopilación, pero también tenía sus cositas. No tenía la calidad. Pero lo de él era más bien ministerio porque él deportivo. Y evangelístico. ¿Qué sucedió? Que Hora de Sketch se empieza a regar por diferentes partes de Cuba. Él lo vio, a él le gustó, y él dijo, voy a incluirlo aquí. Sí. Pero no había como tal una visión, no había una meta de que no. Entonces lo incluía, pero ya Hora de Sketch sí se había visto, ya se conocía a través de discos, porque David lo vendía en discos. Porque también hacían el negocio. Sí, no, porque es que la iglesia, es que en la iglesia nosotros, o sea, el ministerio, parte del ministerio, era, nosotros grabábamos en aquella época en discos, en CD y DVD, y grabábamos los mensajes de las predicaciones, los cultos. Sí, yo me acuerdo. Sí. Es que pasa que el medio de divulgación que existía en ese momento para que los audiovisuales pudieran trascender, más allá de los casetes, ya estábamos en la era de los DVD. Y David ya vendía sus materiales, todas las los cultos de la iglesia, exacto, todas las iglesias. Mi abuela tenía los discos en su casa. De hecho, y mucha gente todavía, cuando de hecho, no sé, después hablaremos de eso, cuando ocurre la explosión del Hotel Saratoga, se perdió muchísima parte de la historia. Hemos podido recuperar. Tú hiciste una copia de seguridad en uno de mis discos. Una vez me dijiste, copia todo lo que tengo, ¿te acuerdas? Yo creo que yo tengo todo eso.
Hay Bueno, algunas o por lo cosas, menos sí, hay algunas una gran cosas que parte. se salvaron. Una gran parte. Sí, así se salvó algo. Pero estamos hablando de, por ejemplo, predicaciones o videos no, del eso sí año no. Claro, eso no. 2010, por ejemplo. No, eso no. Yo bueno, no tengo 2010 eso. está bastante reciente, pero yo he recuperado videos del 2000. Sí, es que yo Año veo, 2000. yo veo a David, no me... Ahí, Sí, guardado en sí. disco. Yo veo a David, lo que me imagino es, ahora, es que es dramatizado, pero también David tuvo mucho que ver con el tema predicaciones, cultos, registrar lo los que se hacía servicios. En la misma convención bautista Cuba Occidental, por ejemplo, las asambleas anuales que se Convenciones. hacen, yo soy que casi siempre he tenido que ver de alguna manera y he estado parte del equipo por lo menos. Y así en diferentes iglesias, ministerios. Exacto. que han Y hecho. en ese momento todas las denominaciones, como se movían, era por medio de DVD o por medio de revistas, las revistas gráficas, ¿no? Y cuando llega Luzvisión, cuando llega el paquete, cuando llega la posibilidad de distribuir por medio del paquete la sección cristiana, que era recopilar todas estas informaciones que ellos tenían y las que estaban haciendo, y ya hay una revolución en el sentido de la divulgación y comunicación en Cuba, hablando desde los cristianos. También estaba Oscander con su ministerio Se ve. algo así, ¿no? Se ve. Y estaba Misa con su ministerio también, el Reino, ¿no? De Kingdom. de Kingdom sí, Records. que era más bien de música. videoclip, pero bueno, musical. tenía también sus cositas. Entonces, había... Marco Gebra con No Te Conectes. Marco que Gebra estaba No Te con Conectes. este otro muchacho que falleció. Sí, con Ray. Con Ray. Y bueno, y Carlos Alamino con Y había- allá. Es decir, había un movimiento muy bonito que se estaba gestando porque estaban apareciendo ya. Creadores Y de entonces, contenido. que ya existían, simplemente era unirlo. Entonces, Luzvisión sirvió en el momento como un nexo de que todos aquellos precedentes de este movimiento se uniera. Pero el que encabezaba la lista era David. Porque primero fue uno de los primeros que ya Y estaba. también yo fui uno de los primeros en Cuba cristiana en poner cosas en las redes. Que en aquella época no, el internet era súper limitado. Cierto. Entonces, Oscander, por ejemplo, él Cierto. fue de los... Cuando no había internet. No los había internet, teléfonos, no. Entonces nosotros íbamos a los hoteles. O sea, íbamos al Saratoga ahí a subir las cosas. Oscander Oscander fue el que me dio punto y me enseñó más o menos por ahí. Después empezó el Wi-Fi en los parques y ahí yo fui uno de los primeros Pero que ya empezó a subir estaban tus cosas. materiales en internet. Ya estaba, no. A ver, ¿qué pasó? Que antes de eso, mi papá, por ejemplo, vive todavía en Bélgica, cuando él venía, yo le daba una memoria, le copiaba todas las cosas que nosotros hacíamos y él las subía a sus redes, ¿ves? Entonces hay gente, por ejemplo, hay gente que había visto capítulos de ahora, es que súper que viejo, o videos, estos mismos teleplay y cosas de esas, por eso, porque estaban ahí en las redes, ahí sueltas. Ahí. No estaba organizado. De hecho, al principio lo primero que subimos las cosas fue a Facebook. En Facebook fue donde más teníamos cosas. Después nos dimos cuenta que YouTube era lo que más estaba caminando. Hicimos el canal en YouTube, empezamos a subir las cosas a YouTube. Y entonces por ahí más o menos empezamos a aprender, pero... Hiciste una página web. Hice una página web también que después se perdió. Eso ha pasado un montón de cosas ahí. David toda la semana tenía un comercial, un dramatizado, un videoclip. Siempre hacían, tenían un movimiento muy activo. ¿Tenían o tienen? Sí, a ver, lo que sucede es que quizás ahora no tanto, o sea, ocurrió también lo de la explosión, el éxodo de toda esta gente que se han ido, el equipo mermado, todas esas cosas. Pero la iglesia, o sea, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista del Calvario, vio en el audiovisual un gancho. Porque cuando nosotros empezamos a hacer horas de sketch, fue por un problema que hubo dentro del Ministerio de Jóvenes, donde el Ministerio de Jóvenes de la iglesia prácticamente se quedó vacío. Eran como 5 o 6 jóvenes los que quedamos. Y entonces nosotros vimos en hacer un programa humorístico, pero con fines cristianos. Ajá. Y entonces nosotros invitamos a participar ahí a los 5 que estábamos en ese momento. Pero cuando nosotros lo proyectábamos después a la semana en la iglesia, venían esos 5 jóvenes, pero traían además a sus amigos. A veces se venía su familia. Entonces ahí el ministerio empezó a crecer. Y entonces nos dimos cuenta que el Ministerio de Audiovisuales podía jalar gente, ¿no? Y así el ministerio creció muchísimo. Entonces, dentro del mismo Ministerio de Jóvenes y dentro de la misma iglesia, se dieron cuenta que el Ministerio de Audiovisual tenía impacto.
A tal punto que yo creo que yo soy uno de los primeros. O sea, yo sé que hay muchísimos por ahí, pero por lo menos en la iglesia bautista era rarísimo eso. Un trabajador a tiempo completo en audiovisuales. Eso está loco. Y hoy por hoy hay muy pocas iglesias que tienen un trabajador a tiempo completo en media o en audiovisuales o algo de eso. Y entonces, como estaba trabajando a tiempo completo, por supuesto que hacía cosas para la iglesia y todo eso. Y entonces muchas de esas cosas para la iglesia también eran cosas que servían fuera de las 4 paredes del templo, ¿no? Entonces, por eso, constantemente, toda la semana nada más, con la predicación del culto de los domingos ya teníamos un material. Pero además de eso, si había programas jóvenes, había otro material. Pero además de eso, si había un videoclip de alguien, había otro material. Y así se unían las cosas y semanalmente había un bulto de cosas que hacíamos. Sí, es muy activo, bro. Y actualmente, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo como Siloé? Porque sabemos que ya no es David Siloé, no es Siloé Producciones solamente, sino que es David Hola Mi Gente también. No, a ver, ¿qué sucede? Que cuando ocurre la pandemia, o sea, yo me doy cuenta que Producciones Siloé era más que hora de sketch o más que un programa específico. Entonces, yo trato de quizás desligar un poquitico las cosas para mantener, para que la gente, o sea, viera los mensajes de la iglesia, entonces, o sea, ministerios audiovisuales de la iglesia como Producciones Siloé. Y entonces, David Siloetano, que viene de Producciones Siloé también, el Siloetano, ese Siloé, hay gente que piensa que es mi apellido, pero no es mi apellido. Y entonces yo me creo Generar otro canal en YouTube que era más familiar. Entonces ahí hacíamos los corticos aquellos, ¿te acuerdas? En la pandemia y todo eso, empezamos a crear cosas así para jóvenes que eran diferentes a lo que hacíamos en la iglesia. Entonces yo digo, vamos a empezar de cero en otro canal y vamos a poner estas cosas en este canal. Entonces, Producción Siloé hasta el día de hoy, más bien lo que está en ese canal de YouTube son cosas de la iglesia, aunque está lo viejo que hemos hecho por años, se ha mantenido ahí. Pero hemos dejado ahí el Ministerio de Audiovisuales de la iglesia. Pero en David Hola Mi Gente o David Siloetano están las demás cosas que hacemos, o sea, lo que estamos produciendo, que sirve para nuestra iglesia, pero también sirve para afuera de la iglesia. ¿Y cuán importante tú crees que es que los cristianos nos atrevamos a hacer este tipo de contenido? Porque tampoco es algo que abunda mucho, por muchos factores en Cuba. Pero no es algo que abunde mucho. No hay mucho creador de contenido digital en Cuba. Sí, a ver, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país bien complicado, donde nada más del hecho de tú no tener el acceso a internet que hay en otros lados, acá la conexión es lentísima. Sí. Entonces, ahora mismo hay datos móviles, pero en un momento donde no había datos móviles, donde tenía que estar sentado, yo en varias ocasiones fui casi que me roban. Y me estafaron dos veces, que me robaron Wi-Fi y todo eso, y tuve que ir a la estación de policía a hacer denuncias cantidad de veces por eso. Imagínate estar en un parque subiendo un video a las 8 de la noche y te cogía a las 12, 1 de la mañana y tú estabas ahí todavía con una laptop, te podía pasar algo. Claro. Entonces, ya después con el tiempo ya tenemos un poquitico más de acceso, pero sigue siendo caro. Entonces, a veces la conexión no está buena en los diferentes lugares. Cuando hay un apagón, si hay apagón, se va la conexión. Completo. Entonces, yo entiendo que todas esas trabas hace y lo que pasa con las redes es que tú tienes que ser constante. Cuando tú paras, o sea, baja, increíble, el algoritmo es así, baja todo eso. Entonces es difícil después retomarlo. Y los seres humanos generalmente queremos que todo salga de la noche a la mañana, ya tú llegas arriba. Sin embargo, tienes que estar ahí a tiempo hasta que haya algún material o algo que enganche y que entonces a partir de ahí empiecen los seguidores y empiece la gente a ver más tu contenido. Pero yo creo que el mayor problema es ese, que tienes que ser constante. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchísimos jóvenes con muchísimo más talento que yo y muchísimo más ímpetu y gente carismática que han estado un tiempo, sin embargo ya no están ya.
algunos se han ido del país, otros permanecen, pero se han cambiado, o sea, han hecho otras cosas. Entonces, lograr la constancia, esa es lo complicado. Que de hecho, para mí es complicadísimo. Ya después que yo tuve 3 hijos y toda la situación que estamos viviendo en el país, y toda la cantidad de trabas y cosas, y la edad también, que ya llega un momento que tú te cansas, a veces uno dice, bueno, tengo que hacerle un break, tengo que descansar. ¿Por qué has perseverado? ¿Por qué empezaste? ¿Por qué tú crees que es importante? No, es que yo creo, y esto es o sea, cada cual tiene como un llamado a un área específica, ¿no? Hay gente que tiene un llamado a estar detrás de un púlpito, hay personas que tienen un llamado a ser misioneros y a salir. Entonces yo he visto en las redes sociales una oportunidad de predicar el evangelio y de dar el mensaje de salvación. De hecho, la meta del ministerio siempre ha sido esa, y me la sé de memoria porque desde que la creamos está ahí, es poder ser recursos audiovisuales para fortalecer la obra de Jesucristo en tu vida. Entonces, eso es lo que más me motiva, por ejemplo, en las redes sociales, usar las redes sociales como una plataforma, como este recurso que usó Jesucristo para sanar a otros. Y como por años he visto que ha sido de impacto para muchos, bendición, hay testimonios, historias, personas también que de alguna manera se han motivado también a hacer cosas, y eso son cosas buenas. Pues entonces por ahí hemos seguido. Entonces hay veces que, por ejemplo, cuando yo estoy en algún proceso de algún trabajo o algo, que trato de salir un poco de las redes, siempre hay alguien que me escribe, oye, ¿por qué no estás subiendo cosas? Oye, ¿qué me hace bien? Es que sigue, no sé qué. Entonces hay veces que uno, cabrón, hay que tomar un break, uno está, ya llega a una edad y esto. Es importante saber que todo tiene un proceso y todo tiene etapas en la vida. Es importante. Entonces hay veces donde uno tiene que reestructurarse también, a ver qué voy a hacer ahora. Bueno, voy a hacer una pregunta. Siloé y Luzvisión. ¿Sabes? No, Siloé. No es Siloé o Luzvisión. Siloé y Luzvisión. Siloé y Luzvisión. Sí. ¿Pero ¿Qué relación hay entre Luzvisión y Siloé? No, a ver, es que yo, mira, a ver, lo que sucede con porque hay gente, de hecho, a mí hay gente en la calle que me para y me dice, Luzvisión, la gente de Luzvisión. O sea, para mí, Producciones Siloé es el Ministerio de Audiovisuales de la Iglesia, pero Luzvisión es la productora de, o sea, paquete de la Asociación Cristiana de Paquete, y además de eso la plataforma, o sea, yo lo veo como Hollywood, ¿no? En Hollywood es el lugar donde se hace todas las películas, pero dentro de Hollywood está Tarantino, está Spielberg, está Mel Gibson, está toda esta gente. Entonces, yo veo Producciones Siloé como el Ministerio de Audiovisuales de la Iglesia, pero Luzvisión es el Ministerio de Audiovisuales cristiano, vamos a ponerle, del país, ¿ves? Entonces, o sea, para mí son 2 personas diferentes, independientemente de que Siloé fue lo primero que llegó en mi vida y en mi trabajo, es mi ministerio que he formado. O sea, Luzvisión es la plataforma que está revolucionando, que hizo algo en el país, y que ahí adentro ha podido estar Siloé, como también ha podido estar Esencia Music, pero también ha podido estar Cuova, o sea, quien sea. Pero si te sientes parte de Luzvisión o no te sientes parte. No, por supuesto. Claro que soy parte de Luzvisión ahí. No soy el abuelo de Luzvisión, porque el abuelo de Luzvisión eres tú. ¿Entiendes? Hay otra gente con más edad pero sí, claro. Una vez me dijeron, David. Y David le dice, sí, porque te pasa, ¿no? Entonces, yo te imagino también, a lo mejor la gente si lo ve algo de eso, puede ser también, a mí me pasa eso. A mí a cada rato me ven por ahí y me dicen, oye, Luzvisión, no sé qué, y yo, ¿me entiendes? Sí. Una vez íbamos caminando a David y pasaron ¿no te acuerdas? 2 muchachos, 2 satélites que venían caminando y mira, los muchachos del paquete, ¿tú no te acuerdas de eso? Sí. Pero a cada rato pasa cosas. La gente, ¿sabes? Satélite porque random. Sí, personas que no sabemos qué era. Ni iban a la iglesia ni nada por la pinta. Y hace poquitico. Mira, eso son los del paquete. Me pasa el cada rato. del paquete. Una vez, o sea, yo una vez estuve ingresado por un estafilococo que en un pie, casi me cortan un pie. Y yo me acuerdo que yo estuve cojo como 3 meses o algo de eso. Me quedé cojo por un tiempo. Por el dolor en el pie y todo eso. Y yo me acuerdo que yo iba caminando por ahí, era una convención, y hubo una señora que me vio
Y entonces me dice, ay, mira, la gente de Paquete, no sé qué, que estilo otro, ay, la gente de Paquete, no sé qué. Entonces viene y me dice, ay, es cojito, pobrecito. No. Y yo, en serio. Me quedé con eso conectado ahí, buenísimo. Vamos a hablar de las redes sociales ahora. No sé si... Yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos acá es que la iglesia generalmente se centra en otras responsabilidades locales de iglesia. Entonces no se dan cuenta que en los medios audiovisuales, las plataformas de las redes sociales pueden ser algo que lleve el mensaje más lejos. Entonces a veces no se le da importancia. Los pastores a veces le dan importancia a otras cosas que son buenas y que sí se pueden, por supuesto que hay que darle importancia, pero al trabajo en las redes a veces se le tiene miedo. Entonces, como las redes hay polémica y como a veces siempre hay algún pasón o esto o lo otro, nos hemos quedado atrás. Entonces, no hay preparación. Casi todo lo que... O sea, no hay profesionales en esto. Yo mismo lo que sé lo he sabido por tutorial y por cosas así, pero no hay escuela de esto, no es como otros países quizás que hay cursos y cosas, curso, ¿no? Exacto. Entonces también lo que pasa es que los cristianos le tenemos tanto miedo a la tecnología y a los cambios y a estas cosas de medios y redes, y nos hemos vuelto, o sea, estamos muy atrás en esto. A tal punto que hoy en día hay personas, un montón de personas que agarran cualquier información falsa, spam, de esa que hay por ahí por las redes, la difunden sin contexto, sin nada, y entonces se van al extremo de que o comparten todo sin comprobar sin nada. ningún tipo de análisis, o por ejemplo, que esto pasa mucho, yo pongo, mira, este es el último video que hicimos, el último podcast, no sé, algo de eso, pongo el enlace, entonces no entran porque tienen miedo a que tenga un virus. Eso pasa también, la gente le tiene miedo al enlace. Entonces, o ves los videos hay de... mucha ignorancia, ¿verdad? Exacto, pero Mucho es por eso mismo, porque no hay personas profesionales o cursos que se hagan, o no se le da tanta importancia a las redes. Y hay muy pocas iglesias que tienen una persona que trabaja a tiempo completo o que tiene alguien que se dedique a esto. Entonces yo entiendo que casi siempre los de media son los loquitos de las iglesias, pero hay que darle importancia a eso. Sí, yo creo que todavía es que estamos atrás en muchas cosas. Sobre todo la tecnología. La tecnología todavía... Estamos atrás en muchas cosas. En muchas cosas. No solo en esto. Sí, exacto. Entonces, pero en especial la tecnología es algo que está totalmente cambiando constantemente y no para. Entonces, es como si aquí fuéramos a un paso pequeño, ¿no? Un paso muy... Vamos más lento. Demasiado lento. Entonces, el mundo revoluciona rápido. Entonces, nos pasa factura. Y yo pienso que de alguna manera eso es lo que nos está afectando la posibilidad de colocarnos en el ecosistema tecnológico que existe en el mundo. Y como las redes sociales ahora mismo es obligatoria, porque ni siquiera es una opción. Aquí es una opción. Aquí todavía las redes sociales, Internet es una opción para el que pueda. Pero en el mundo entero, Internet es una obligación. Si no vives con Internet, no vives. Que todo es Internet, todo es Internet. Es como un requisito fundamental para ser un ciudadano de algún país. Porque si no, vives como un cavernícola. Entonces, en Cuba todavía no tenemos esa obligación, y por eso de alguna manera, que eso tiene sus altas y sus bajas y tiene sus beneficios y sus contra. Claro. Por supuesto. A la parte esta contraria que va en contra es todo esto que hemos hablado, ¿no? Que nos afecta, ¿no?, en el desarrollo. Pero los beneficios, bueno, todavía aquí estamos desintoxicados de toda muchas influencias. La influencia negativa que puede traer en todos los sentidos las redes sociales, ¿no? Pero independientemente de eso también, es que los cristianos le tienen miedo a las redes. Porque aquí sí hay gente, aquí hay influencers que tienen cientos de miles de seguidores. Aquí los hay, en Cuba, ahora mismo. Sin embargo, cristianos es muy difícil. Entonces nosotros sabemos que tenemos que navegar contracorriente toda la vida. El mismo Jesucristo, que es Dios, navegó contracorriente, que vamos a esperar nosotros.
pero dentro del contexto nuestro en Cuba, porque cuando nosotros vamos a Puerto Rico, por ejemplo, Colombia, a otros países de América Latina, no vamos a irnos ni siquiera para los Estados Unidos, hay cristianos que están bien establecidos y hay ministerios y iglesias que tienen páginas que tú dices, sin embargo, aquí en Cuba es muy difícil que haya un producto porque la iglesia... a veces estamos muy divididos en cuanto a, no, este no es de mi denominación, a este no sé qué. Entonces, no hay una unión, ni una... No sé, hay algo turbio ahí que no nos ponemos... que todavía no está claro. No nos ponemos de acuerdo. Sí, es algo turbio que todavía no está claro. Es decir, es la desunión, piensas tú, que hay entre las denominaciones que puede haber sido también la causa de que todavía nosotros no estemos de manera activa al 100 en las redes sociales. Puede ser una parte. Es una de ellas. Para mí sí es una de ellas. Bueno, es un tema que hemos hablado detrás de cámara. Nosotros mismos que lanzamos este podcast. Es difícil llegar a los cristianos de Cuba, ¿no? Precisamente por esto, porque no hay una cultura todavía. O sea, toda esta nueva área de la vida, del mundo, que es las redes sociales, todavía en Cuba, dentro de la iglesia principalmente, todavía estamos ajenos. Estamos cavernícolas. ¿Cómo te consideras tú más? ¿Un productor audiovisual? ¿O un youtuber, un influencer? ¿Cómo te definirías? Yo creador de contenido. Sí, creador de contenido. O sea, yo creo que hasta cierto punto sí he sido influencer en algo porque igual que tú lo has sido, ¿entiendes? Igual que Abraham lo ha sido porque hemos influenciado quizás en alguna gente. Pero yo creo que más creador de contenido, porque de hecho yo... hay gente que se especializa en un lado. O sea, yo soy fotógrafo, yo lo que hago fotos. Pero en mi caso, yo lo mismo que fotos, lo mismo que video, pero lo mismo que las redes, mismo Twitter, por ejemplo, una plataforma donde tú escribes cosas que a veces uno ve en los estados de otros, y ahí también, o sea, todo lo que sea, lo que pueda ponerse en las redes, ya sea meditación, ya sea predicación, ya sea música, para mí es un lugar donde puedes llevar el mensaje. Y entonces ahí estoy yo, hoy hago algo humorístico, pero mañana hago algo más dramático. Entonces, y lo que sucede es eso, que la iglesia en general, y más en Cuba, le tiene miedo mucho a estas cosas. Y entonces los cristianos nos rendimos muy fácil. Y entonces... yo conozco cristianos que son buenos cantantes o que son buenos haciendo videos, sin embargo tienen más fama en lo secular que en lo cristiano, porque lo cristiano es muy difícil que avance. Entonces yo creo que cuando veamos a algún grupo de cristianos tratando de hacer audiovisual o material cristiano, o sea, deberíamos valorarlo y deberíamos cuidarlo y deberíamos apoyarlo, seguirlo. Pero no sucede. Tristemente se apoya más al que hace... Hay veces que vemos un hermano de la iglesia que está subiendo videos en el gym haciendo ejercicio o no sé qué cosa y lo otro. Entonces tú ves ahí abajo ahí toda la cantidad de me gusta. Y eso es normal que pase porque la gente está más para lo superficial que para lo profundo. Pero tristemente pasa esto. Entonces yo entiendo también que ocurre por las diferentes denominaciones, por los diferentes pensamientos. No todo el mundo piensa igual que yo, no todo el mundo es mi denominación. O sea, cada cual tiene su línea. Y entonces a veces, si a mí no me gusta Dante Gebel, por ejemplo, poner a alguien, a mí no me gusta Dante Gebel, entonces yo no voy a compartir ni siquiera el video de Dante Gebel que me hizo bien. Entonces, hay veces que uno ve algo y dice, oye, eso me hizo bien. Pero ese fulano no lo voy a compartir. Entonces, eso pasa. Esos son tabúes y prejuicios que hay. Eso pasa. Y que nos creamos. Eso también pueden ser obstáculos y tropiezos, barreras. Barreras que nos impiden un poco. Exacto. Y entonces lo otro, algo tan simple como un virus que cogió un pastor o algo en una computadora, entonces ya por esa razón no voy a meterme en esto porque tengo miedo a que... pasan cosas así locas en la iglesia a veces que entonces paga a todo el mundo justo por pecadores. ¿Has tenido algún referente, alguien que te ha inspirado, algún creador de contenido, algún youtuber, algún influencer que... O sea, cuando yo me metí en las redes, o sea, sí, realmente la referencia que tenía en aquel momento era Germán con Hola, soy Germán aquel, y Mox,
con un programa ahí. Sí, Exacto. Que no mencionaremos el nombre porque el nombre... De cuyo nombre no... Pero esa gente eran la referencia de YouTube en aquel entonces. Latinos, Entonces, sí. a mí, yo cuando estaba pensando en hacer algo audiovisual, porque me gustaba hacer algo audiovisual, hubo un muchacho de la iglesia que me dijo, oye, mira esto, a lo mejor podemos hacer algo por ahí, por ese estilo. Y y lo hicimos. Y a punto que incluso después cuando empezamos a hacerlo, en algún momento hasta el mismo Germán se suscribió al canal y comentó algo. En aquel momento eso para nosotros era, mira qué cosa más loca. Y entonces, sí, referencias han habido. Han habido. En este caso, estos dos fueron los más referentes. Después han habido otro, el mismo Juan de Montreal. Ha sido como quiera que sea una referencia. En la música también ha habido referencias. Funky, Rey Mío, toda esta gente son gente que han triunfado en las plataformas de las redes sociales. Y yo creo que eso es bueno tener referencias. Y aún, vaya, que ni siquiera que tenga que ver con tu propia denominación o tu propia iglesia. Son personas que han triunfado y tú puedes agarrar cosas de ahí. Mira, por ejemplo, Daniel Javif, que hay cristianos que le tienen un tirri a Daniel Javif por los aretes y por las cosas, ¿no? Sin embargo, él ha sabido dar un mensaje en medio de las redes sociales que son muy buenos. Entonces, ok, si a ti no te gusta él y porque no tienes nada que ver con él, ok, pero mira, lo que él está haciendo le funciona y funciona bien. Hazlo como tú entiendas. A tu forma, claro. Pero es muy fácil criticar a alguien y no hacer nada. Porque tú puedes tener tu criterio y a mí no me gusta fulano, no me gusta mengano, pero ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? O sea, no estoy haciendo nada, y entonces critico a los otros que sí están haciendo. Eso se llama envidia. Sí, y eso pasa mucho, en la iglesia pasa mucho eso. ¿Cuántas veces subimos un post o subimos algo y entonces, no, esto no me gusta por esto, por lo otro, no sé qué? Pero ¿y qué estás haciendo tú? ¿Haz algo? Entonces eso es lo que ocurre muchas veces con la iglesia. Yo creo que viéndolo así de esa panorámica, esos tabúes y esos prejuicios que nos hacemos, que también son obstáculos para que eso salga más a flote, ¿no? El trabajo que hacemos como creyentes. También tiene mucho que ver con la propia cultura denominacional que hemos estado teniendo. En el paquete me ha pasado mucho. Nosotros poníamos antes, Abraham, a lo mejor tú no lo sabes, poníamos dentro de la sección de música cristiana cubana, música urbana, juntas. Y tuvimos una cantidad de críticas. Por eso no es que Dios, esa música no es cristiana, no exalta a Dios. Es verdad que hay mucha música urbana que no tiene solidez, ni tiene calidad. En ninguno de los sentidos. Ni en la música, ni en los defensores de la música. Pero hay otras que sí. El Soldier, por ejemplo. Un hombre que siempre ha sido muy cuidadoso en la doctrina y en su trabajo y en su material. Pero ¿qué hicimos? Sacamos a la música urbana, la pusimos en una carpeta independiente. Y entonces... Y que la consuma el que quiera. Esto es una cosa muy importante. Lo decíamos en otros programas. El respeto, la tolerancia, los límites. Los límites tuyos no son los míos. Ni tus gustos son los míos. Y no porque yo tenga ciertos gustos, tengo que tener siempre la razón. A lo mejor son contextos diferentes y Dios trata con cada persona diferente. Por eso pusimos las carpetas, las diferenciamos. Desde ese día no hemos tenido más problemas, porque la gente dice, música cristiana, urbana, cubana, valga de redundancia tanto Ana, y de momento tú sabes, ahí no me meto, no me gusta. Daniel Javif. Hay una carpeta grande que dice Daniel Javif. No la voy a ver. Yo no lo uno con los predicadores. No, tengo una carpeta de él específica. O cuando sé que son cosas que pueden generar un cierto problema, no las pongo porque hay gente que sí la ven. Hay público. Por ejemplo, hay personas que no les gusta Dante Gebel. Sin embargo, hay un gran público que ese Niatén hay muy pocas personas que les gusta. No, si tiene. A ver, toda esta gente tiene seguidor. A ver, lo que pasa es que el cubano, y esto es algo para mí que tiene que ver algo con la idiosincrasia o con lo que el proyecto que tenemos en mente de años, es que si a mí no me gusta algo, por cualquier razón, o sea, yo voy a censurarlo y no... mira, yo por ejemplo, yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo con algo que yo ponga en algún momento en mi plataforma. O sea, pero lo estoy poniendo yo en mi plataforma. Pero muchas veces cuando a mí no me gusta lo que tú estás haciendo,
Entonces yo voy a tu plataforma a atacarte a ti y a mostrarle al mundo entero lo que yo sí creo, o sea... Y entonces eso para mí es como entrar, eso es una falta de respeto. Y entrar a tu casa ahora y decirte que te estás equivocado, porque ahora mismo yo considero que fulano no está haciendo las cosas bien. Ok, yo tengo mi plataforma y en mi plataforma yo puedo decir, mira, no me gusta, fulano está haciendo las cosas bien, pero no es lo mismo que yo vaya a ti. Entonces, a tratar de aprovecharme de tus seguidores, de tu posicionamiento, para entonces yo ir ahí a humillarte ahí en tu red. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces con los cristianos. Y en el caso de las personas que hemos visto que se han sentido atacadas por ti en algún momento determinado. Pero es por esto mismo. Porque a veces yo tengo algo... A ver, yo en mis redes yo comparto lo mismo de mi familia a lo mismo de lo que yo creo por algo determinado. En algún momento yo pongo un pensamiento o algo. Hay veces que pongo cosas para fastidiarlo. O sea, algo humorístico, algo para dar chucho. Y entonces... Hay personas que se sienten ofendidas. Hay personas que se sienten ofendidas porque yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo. Ya está bien, te respeto, no pasa nada. Pero chicos, sigue en tu parte. ¿Entiendes? Yo los otros días puse hace un tiempo ya, que fue la última polémica así fuerte así, de que yo creo que sí, que los cristianos eso pudiera ser un podcast bueno, de los cristianos podemos escuchar música no cristiana y que escuchar música no cristiana no es malo. O sea, es algo... música no cristiana per se. Sí, exacto. O sea, que por supuesto, hay cantantes no cristianos que no deberíamos escuchar. Exacto. Pero hay música no cristiana que tiene valor y que transmite cosas buenas. No, porque la música es algo que espiritual y que no sé qué más, y se meten en canales y entonces no deben. Entonces no se dan cuenta que Barquito de Papel, por ejemplo, es una canción que es no cristiana, sin embargo, entonces usan incluso en sus videos y en su iglesia o algo de eso, melodías que son hasta no cristianas. Y entonces a veces vamos a lo cuadrado. Pero no, por un ejemplo, no escuchan una canción de amor, pero sí ven un capítulo de una novela que es exacto. Entonces dicen, no, pero el problema es que la música que entra, mi hermano que mira, no entra por los ojos. No, todavía, exacto, porque por aquí te puede entrar por un lado y te sale por el otro, pero cuando entra por aquí, ¿por dónde sale? Entonces, yo no voy a escuchar a fulano de tal porque no es música cristiana. Sin embargo, me he visto con un pullover de una marca de un homosexual, por ejemplo. Y entonces, lo sabes. ¿qué diferencia hay? Entonces, es una tontería a veces porque somos extremistas. Porque venimos y el cubano más todavía. Y tenemos cosas ahí políticas ahí en nuestra sangre que si yo no estoy de acuerdo contigo, entonces yo te voy a atacar. ¿Por qué? ¿Me entiendes? A ver, yo puedo... Pedro y Pablo, por ejemplo, en un momento determinado tuvieron problemas. Uno veía las cosas de una manera y otro veía de otra. Y Pablo en una ocasión se le dijo, le evitó fuerte ahí a Pedro. Sin embargo, cuando tú te lees las cartas de Pedro después, tú ves que a Pedro recomendando los escritos de Pablo, y tú dices, mira esto. ¿Entiendes? Y Pablo hay veces también en sus escritos hablando de Pedro. Entonces, porque lo importante en el Evangelio es la predicación de Salvador del mundo, de Jesucristo. Entonces, hay veces que yo estoy metido en mi doctrina y en mi cosa, y entonces yo creo que fulano no está bien. Entonces yo, en vez de yo seguir predicando lo que yo creo, no, voy ahora a vivir atacando. Entonces, vivimos constantemente atacando a fulano, mengano. Y hay otras veces donde yo pongo algo, alguien pone algo de un criterio propio, y entonces otro no puede resistir que tenga este pensamiento, entonces pensamos que nuestra verdad es absoluta y que yo tengo toda la verdad, y entonces yo voy a atacar a Mengano y meterme ahí en su casa y a decirle cosas. Y eso yo creo que es el mayor peligro que ocurre en las redes, y por esta razón también es que hay muchos pastores y hay muchos cristianos que le tienen miedo a las redes, entonces dicen, no me meto ahí porque... Es un problema menos al que tengo entonces, son muchas cosas. Y ahora con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial eso es el diablo y no sé qué. No, indiscutiblemente son tiempos que, como decíamos en otros episodios, que están cambiando. Los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando y la gente se está dando cuenta de que hemos vivido toda una vida con tabúes y prejuicios que para nada han sido de edificación, ni pienso yo que ni de edificación ni viene con la Biblia.
cosas que le hemos puesto, es añadidura que le hemos puesto nosotros quizás con muy buenas intenciones, porque vuelvo y repito, yo creo que para nada ha sido mal. Tú puedes tener tus normas en tu casa. O sea, a lo mejor hay personas que tienen como costumbre en quitarse los zapatos en la entrada de la puerta y andan descalzos por toda la casa. Ajá. Y entonces, si yo voy a tu casa y tú eres así, o sea, yo debo respetar eso. Pero muchas veces, entonces, lo que en vez de... Mira, si yo no quiero quitarme los zapatos porque tengo una media o un hueco o algo, o sea, sencillamente no voy a tu casa. Y ya está. O te lo explico. O te explico, compadre, el problema es este, no sé qué cosa, y ya, mira, te voy a tratar de aquí afuera, no sé. Pero Exacto, yo no tengo por qué yo ir ahora a atacarte a ti. Por eso. Entonces, o sea, Sí, claro, si indiscutiblemente. tú tienes tu pensamiento y tu cosa. ¿Y cómo lidias tú con todas esas críticas, esos ataques? Porque sabemos que No, yo relajado. intencional o no, eres polémico muchas veces. Sí, Y hay mucha gente que te... No, lo te ha que criticado. pasa que, a ver, lo que pasa es que como yo veo las redes sociales como como una plataforma que yo puedo poner, o sea, por supuesto yo no publico todo lo que yo como diario y todo eso. También ahora en el último tiempo he sido un poquitico más cuidadoso por eso, tratando de evitar tampoco, porque no es la idea igual estar en contienda todo el tiempo, porque eso no es la idea. Pero cuando hay veces que sin uno querer se mete en una polémica por algo. Jesucristo, ¿cuántas veces se metió en polémica? Entonces, por ejemplo, yo no vivo hablando de política, pero hay veces que hay algo de política que yo creo que es necesario hablarlo y lo digo. Y entonces, si hay alguien que no está de acuerdo porque el cristiano no debe meterse en política, entonces puede formarse una polémica por ahí. Entonces, yo he aprendido a veces le respondo, a veces no, a veces lo dejo ahí. Entonces, lo mismo pasa a veces con... Cuando tú te refieres a que hablas de política, ¿a qué te refieres específicamente? No, a ver, o sea, yo creo que los cristianos no debemos vivir metidos en cosas que no tengan que ver con el reino. Ah. Pero si, por ejemplo, si la situación de lo que está pasando en el lugar está mal por algo y tú sabes que hay una razón específica o tú sabes que hay o sea, ¿por qué yo no puedo decir esto estaba funcionando mal por esto? Yo creo que pudiera cambiar por esto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, con mucho respeto, porque también hay gente que se mete a decirle al presidente o decirle a algún líder o algo de eso, ofenderlo, que eso, un cristiano no debería meterse en eso. Pero si ahora yo veo que yo puedo hacer un aporte con prudencia, por ejemplo, y lo doy, o sea, eso no está mal. El mismo Jesús lo hizo. Es que, como hemos hablado muchas veces, todo es de Dios y la política es de Dios también y Dios tiene un diseño para cómo debe ser un político y cómo se debe gestionar. Exacto. Pero hay cristianos que dicen que no se debería meter nunca, ¿verdad? En eso. Entonces, tú puede ser que en algún momento yo diga, no sé, Cuba para Cristo, por ejemplo, hay cristianos dentro de nuestras propias denominaciones que ve el Cuba para Cristo ese eslogan como eso está mal. Porque Claro. nunca un país va a ser para Cristo, no sé qué cosa. Y se meten en otros canales y yo te respeto si tú crees eso, pero respétame tú a mí si yo creo que sí, que Cuba puede ser algún día ganada para Cristo, ¿no? O sea, hay gente que no sabe lidiar con eso. Entonces, cuando tú publicas algo que no están de acuerdo, en vez de ignorarlo y seguir para el siguiente, van a ese a contender. Y entonces ahí es donde después se forma la polémica ahí. Entonces uno dice, mira, fulano se metió de nuevo en polémica. Pero es que simplemente cuando tú miras el hilo de arriba te das cuenta que fue algo tonto, no fue... Yo creo que estamos en un momento ahora de hablar de otras cosas. Espérate, antes Te asustaste. se me quedó, mira, escúchame. No, me asustaste a mí también. No, se me quedó así, mira. Hablando de otras cosas. Yo quisiera que nos dijera rápidamente cuando alguna experiencia dentro de este mundo, por supuesto, del audiovisual y de tu trayectoria que ha sido como un antes y un después. O que quizás fue un momento donde dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto. A ver, yo creo que lo más así fuerte así que he vivido ha sido lo de la explosión del hotel. Ah, sí. O sea, nosotros habíamos armado un ministerio de audiovisuales
con mucho trabajo, con mucho sacrificio. Hay gente que piensa que conseguir una buena cámara es fácil, pero y más para la iglesia a veces es complicado aquí en Cuba. Entonces nosotros teníamos un estudio prácticamente en la iglesia, teníamos todo ahí, teníamos años de ministerio ahí, y entonces ocurrió la explosión esta que pasó. La explosión fue debajo de mi oficina, o sea, mi oficina desapareció por completo y todo lo que teníamos se perdió ahí. Entonces, cuando dices todo es todo. Todo, o sea, ahí yo me quedé con mi laptop que tenía en mi casa y mi cámara, con un lente malísimo. Ya, o sea, todo lo demás se perdió. Entonces se perdieron cámaras buenísimas, lentes, computadoras, discos duros, los duplicadores, un montón de cosas, luces, micrófonos. Y tuvimos que empezar de cero. Entonces, gracias a Dios que... No se recupera nada de eso, David. Nada de eso se recuperó. Todo se perdió. Pero no... Nada. Es que yo creo que tú contaste que tu oficina daba ahí y paré con... Sí, con el... Que si hubieras estado tú ahí, pues... No, si yo estoy ahí... fallecido. No, sí. Eso fue una historia ahí larga ahí. Pero todo se perdió ahí. Ahí no se desarmó nada. Que yo no sé si se perdió por la explosión, se perdió porque después lo cogieron. Otra cosa que puede pasar. Pero yo no recuperé nada de eso. Entonces, en cero... tener que volver a empezar de cero. O sea, que no empezamos de cero porque como creo que sea, teníamos la experiencia ya también, pero fue complicado. Y entonces, cuando le sumas a esto la emigración que ha habido de toda la gente que uno quiere, el equipo mío, por ejemplo, hoy en día éramos como 20 y ya somos 3 nada más que quedamos aquí. Entonces, todas esas cosas han llevado a reestructurarse cosas y, por ejemplo, el mismo Hora de Sketch, a la vez que perdemos el lugar donde lo grabábamos, no tenemos como tal un lugar así donde decir, vamos a hacerlo aquí. Un montón de actores se fueron del país. Y, o sea, para mí era muy difícil mantenerlo y seguirlo. O sea, yo me puedo poner ahora a sentarme y escribir un guión de Hora de Sketch perfecto, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Entonces, eso me ha llevado a replantear cosas de que, ok, vamos a hacer esto de los podcasts silotanos. Ok, vamos a hacer esto otro de... Buscar alternativas. Buscar alternativas para no pararse, porque al final lo que no podemos es pararnos nunca. Pero sí hay que seguir trabajando. Perfecto. Eso está muy bien. De hecho, de eso era una de las cosas que quería hablar, saltar para la historia de la explosión de Saratoga, que sabemos que fue un antes y un después para tu ministerio. Para el ministerio y para la iglesia, para todo. la iglesia. Pues eso fue... Colapsó todo ahí. Y agradecerle. No, y fue muy importante a nivel de país también. Sí. Realmente. Es tremendo, es tremendo. Y ahora mismo, tu estudio es tu casa. Mi casa. Con el cuarto súper regado ahí que tú has visto. Y tu casa, ahí, y bueno, y moverte. Moverme para algún lado y hacer algo en algún lado específico. Entonces es más complicado. O sea, por ejemplo, en los que tienen... De hecho, aquí donde estamos grabando, en principio hubo un vecino por abajo taladrando y gracias a Dios duró poco. Sí. Pero si hubiese estado todo el día ahí y de donde yo vivo, fácil, hay un vecino taladrando todo el día. Entonces, eso pasa. Y además, un lugar chiquito, cuando tienes hijos también, los niños llegan de la escuela, no sé, entonces es difícil. Entonces, yo, por ejemplo, he logrado encontrar en Facebook, por ejemplo, en Twitter... un espacio donde puedo estar publicando cosas que son de edificación a cada rato, mucho más fácil que sentarse a editar, a crear cosas de cero. Entonces eso es uno de los mayores obstáculos. Y como yo soy yo solo, y si acaso con 2 muchachos más, volver de nuevo a reactivar un equipo como es complicado. Es sumamente complicado. Es complicadísimo. Lo que sí yo he visto bueno, y eso no es ahora, sino de por años, es que de alguna manera Dios siempre ha querido, y más aquí en Cuba, que haya un editor bueno en una iglesia, sin embargo haya un locutor bueno en otra. Y en otra, no sé si te has dado cuenta, actores. Y en otra uno que hace música. Y siempre está en diferentes lugares. ¿Para qué? Yo creo que para unirnos. Ahí está. O sea, porque eso es yo creo que lo principal. Yo creo que Dios hace rato que quiere eso. Que se unan los cristianos para hacer cosas. Y de hecho, Luz-Visión es pionera ahí en eso. Exactamente. O sea, es el chicle que pega todo y que vamos a unirnos. De hecho, Jesucristo mismo lo habló de la unidad un montón de veces. Y como mismo mi padre y yo somos uno, ustedes sean uno.
Pero como está nuestra idiosincrasia a veces, la lucha de que no, porque yo no creo igual que tú en esto, a veces decimos, no, yo no me voy a venir contigo. No, y a menos que me equivoque, yo no recuerdo ninguna otra frase de Jesús diciendo, por esto la gente va a creer en el mensaje que ustedes están diciendo. Yo creo que es la única ocasión. O sea, que cuán importante es la unidad del cuerpo de Cristo para que el mensaje llegue a la gente. Es increíble. Y mira, una anécdota que, o sea, yo en Twitter, por ejemplo, logré que muchísima gente, incluso influencers de muchísimos seguidores aquí en Cuba, me siguieran y de hecho hacerme amigo de personas no cristianas que hoy por hoy tenemos relaciones y estamos hablando de personas famosas en redes sociales. Y en varias ocasiones, en medio de polémicas, esta de cristianos enfajado conmigo por algún momento, que hay veces que nosotros decimos, oye, ¿qué testimonio le estamos dando a la gente del mundo? ¿Entiendes? No sé qué más. Yo tengo conversaciones que me han dicho, compadre, ¿tú sabes qué es lo que más me gusta de ustedes? Que no creen lo mismo. O sea, tienen un montón de diferencias. Yo pensaba que ustedes, todo el mundo creía lo mismo. Sin embargo, lo principal, siguen, salen a predicar, salen a esto, salen a servir, salen a ayudar. O sea, para ellos no era un obstáculo la diferencia. Entonces, hay veces que entre nosotros mismos, sí, es un obstáculo. Sin embargo, chicos, mira, a mí no me importa si fulano está en otra denominación que no tiene que ver nada conmigo. Está saliendo a predicar el evangelio en las calles. Está quitándole alma al diablo, como decimos. Está batallando en contra de la droga, de la prostitución, del alcohol, de toda esta cantidad de cosas que hay. Chicos, agradécele a Dios por eso. O si no, ponte a hacerlo tú. Entonces, hay veces que basamos nuestro pensamiento en lo que yo creo, en cómo hacerlo bien, en mi estudio, en mi conocimiento. Sin embargo, cuando vemos a alguien que está haciendo lo que nosotros deberíamos hacer, en vez de hacerlo nosotros, lo que hacemos es criticarlo. Muy fácil decirle a otro lo que tiene que hacer, pero yo no lo hago tampoco. Exacto. Y nos centramos en cosas que no tienen... yo creo que Jesucristo no era así. Jesucristo salía a predicar el evangelio. ¿Y con quién estaba Jesucristo? Con lo peor de lo peor. Entonces hay veces que somos, entonces en vez de imitar a Jesucristo, lo que imitamos son a los fariseos. Y eso pasa, hay que lidiar con eso, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Y tú crees que hemos avanzado algo? No, desde que tú empezaste hasta nuestros días. O sea, sí, realmente sí hemos avanzado, porque, o sea, hemos podido llegar a las redes, pero no solamente a las redes, sino de alguna manera hemos podido llegar a la televisión mismo con los Lucas. Ha habido Adolfo Guzmán, el premio Adolfo Guzmán, que fue uno de los premios más distintivos o sea, es en Cuba un cristiano ahí, Dairon Gavilán, en los Lucas, Mariana y Dio también, que fue un grupo que prácticamente que yo fui parte ahí de eso también. Los Lucas, el otro. Y yo creo que va a seguir habiendo grandes cosas. En el Teatro América hubo una vez también que los cristianos llenaron, hubo en el anfiteatro, ahora se han hecho actividades, en la Casa de la Música con tu bojadora, así. Y mira, no sé si viste hace poquitico Orlando Cruzata. Ajá. Sí. Comentando, compartiendo. O sea, es una persona que no es cristiana. Sin embargo, está viendo en los cristianos, hay un mensaje diferente entre tanto reparterismo y tantas cosas nocivas y tanto delincuencia y tanto eso. Mira a los cristianos dando un mensaje. Eso es lo que hace falta. Y Pedrito Calvo estuvo en la final de Tu Bojadora. Personas que no son cristianas, que han tenido un acercamiento y que han visto y que se dan cuenta que está viendo algo diferente. Entonces... Sí. Si nosotros sabemos qué es lo diferente que nosotros podemos darle al mundo, pues vamos a unirnos entre todos y vamos a colaborar unos con otros y vamos a ayudarnos y vamos a apoyarnos. Entonces yo creo que por ahí es que va la cosa. Y no rendirnos, seguirla y no... Es un proceso que no va a parar. No va a parar. Y cuando Dios abre una puerta, hermano, solamente estar montando en esa aventura con Dios y ser protagonistas de los tiempos que Dios ha preparado para ese tiempo. Valga la redundancia. Nosotros, así como David, estamos siendo pioneros de algo. Sí. De algo que no sabemos ahora mismo. Solamente vemos un resplandor de lo que está a llegar, pero le vamos a agradecer a Dios toda la vida por lo que está por venir. Porque eso que está por venir cuando llegue,
lo vamos a poder disfrutar y decir, bueno, nosotros pusimos un Valió la granito de pena. arena. Valió la pena. Ujú. Así es. Y si valió la pena, ya todo está dicho. Y mira, una cosa que yo estaba hablando hace poquitico con un pastor, líder de evangelístico a nivel nacional, que Cuba tiene algo, nosotros, y esto pasa muchas veces, estamos pidiendo el avivamiento. Y que viene el avivamiento, sin embargo nosotros estamos en avivamiento hace rato. O sea, nosotros hace años Desde los 90. estamos en avivamiento. Y ahora hace poquitico Funky en eso, 10,000 personas acá, y el otro por allá en el centro, no sé cuántos miles, y por allá por Santiago otros miles más, y acá en La Habana, y es constante. Y Dios ha permitido que en medio de toda la crisis que estamos viviendo, los apagones, en medio de todo eso, la iglesia que avanza y que se expanda. Y nosotros tenemos una herramienta poderosísima en lo que es las redes sociales, en los medios de comunicación. Tenemos un mensaje súper valioso que podemos darle al mundo entero. Vamos a darlo y vamos ¿qué es lo que quiere el diablo? Que vengan obstáculos y que vengan, por supuesto, pero tenemos que seguir adelante y no rendirnos. Y eso es lo que yo creo que lo principal que tenemos que enfocarnos y decir, mira, no me siento bien porque estoy enfermo o lo que sea, pero vamos a colaborar, vamos a apoyar al hermano, y yo creo que por ahí va la cosa. ¿Ok? Yo estoy satisfecho por hoy. Sigue en pie el reto. Si este podcast, este episodio, llega a más de 1,000 en menos de una semana, vamos a tener a David Más a menudo. mucho más a menudo. Pero si Abraham Campos se quitara la gorra, La reventamos. sería algo genial, ya sería... Vamos a poner otro reto. Ah, Si en 3 días en podcast llega a más de 1,000 suscriptores, habrá que Abraham Campos se tiene que quitar la gorra. Es un reto que te lanzo, tú la aceptas. Ay. Ustedes sí son... Un podcast completo de Abraham Campos sin gorra. Sería algo... Eso sería algo increíble. Sería como tener a Vin Diesel sentado aquí. Ay, qué Sí. No es fácil. Bueno, nada. David, no queda- ¿qué última pregunta? Ujú. ¿Qué legado te gustaría dejar en este mundillo en el que Dios te ha puesto ¿En qué es? a trabajar? Chicos, a mí me gustaría que... O sea, yo la meta que tengo, o sea, mi mayor meta sí es que la gente vea que este muchacho se parece a Jesús. O sea, yo sé que no lo hago bien, porque es muy difícil, pero seguir tratando de intentarlo. Quiso parecerse a Jesús, ¿verdad? Sí, me gustaría eso, que la gente diga, este muchacho quiso parecerse a Jesús. Y por ahí va. Qué lindo. Qué bien. Está bien, está bien. Abraham, despídenos, o mejor que nos despida hoy. Ahí con su sabor característico. Con su swing. Familia, hoy, a ver, en el día de hoy hemos grabado varios conversamos. Varios sí. episodios. ¿Sí? Este es el último. Se nota, ¿no? Estamos cansados, estamos atribulados, pero estamos aquí Conversando, ¿verdad? conversando. Así que nada, nos vemos próximamente en otro Conversamos. Pero eso no quedó bien. Vamos a repítelo ahora. Repítelo. No te copies, dale, vamos. Familia, nos vemos próximamente en otro Conversamos.